beneficio es muy bonito si te lo saben explicar. Así que yo se los voy a explicar porque Guyton fue escrito por un hombre, Guyton es un hombre, entonces no se le entiende. Así que yo les voy a resumir toda la fisiología del sistema respiratorio en pocos minutos. Bueno, videos. Así que primero, ¿para qué respiramos? ¿De qué nos sirve respirar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en nuestro cuerpo pasan muchos procesos bioquímicos que utilizan oxígeno e incluso pueden no utilizar oxígeno. Entonces la respiración es el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Y estos gases los utilizamos para producir ATP, ya sea mediante una respiración aerobia con oxígeno, y así producimos 34 ATPs mediante glucólisis, ciclo de Krebs y así, o anaeróbica como los eritrocitos que no tienen mitocondria y no pasan por ciclo de Krebs ni solo glucólisis, pero anaerobia. Y aquí producimos 2 ATPs. Entonces, todo esto es por ATPs, que es una moneda energética para poder realizar varias actividades y que el cuerpo funcione. Entonces, en la respiración va a haber un cambio entre oxígeno y dióxido de carbono, que después, por ejemplo, las plantitas hacen a la inversa, porque aquí nosotros metemos oxígeno y sale dióxido de carbono, pero las plantitas agarran ese dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno para que nosotros podamos hacer el mismo proceso a la inversa, y así todos podemos vivir en paz y en armonía. Ok, para el sistema respiratorio ocupamos dos sistemas, el circulatorio y el respiratorio en sí. El respiratorio se compone de otros 5 procesos, que es la ventilación, la difusión de gases, que estos se transporten y después que estos tengan una circulación e igual una regulación del sistema nervioso para que pues todo esto funcione. Anatómicamente el sistema respiratorio va a tener dos áreas, una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La superior inicia desde la nariz hasta la laringe, que es el punto de división entre las vías. Aquí vamos a tener una función más de conducción porque el aire va a ingresar por las fosas nasales y aquí van a haber vibrisas, los pelitos. Y también va a estar irrigada, la nariz está muy irrigada, entra al plexo de Kieselbach, si te pegan en la nariz, pues vas a tener mucha sangre, ¿no? Y esto hace 3 funciones importantes, que es el de calentar, humidificar y filtrar el aire. Es muy importante esto porque primero humidificar para que no esté seco, el filtrar, pues agentes nocivos, ¿no? Y el calentar también es importante porque ocupamos que el aire entre a una temperatura corporal de 37 grados, porque si entra más frío y luego el aire se va a hacer muy soluble, bueno, poco soluble, pero después digamos, porque como pasa por más áreas, se va a calentar. Entonces como que este cambio de temperaturas va a formar burbujas y estas burbujas después van a formar émbolos que van a producir infartos. Entonces es muy importante que se caliente, que se humidifique para que no esté seco y que se filtre, porque van a haber agentes nocivos que van a entrar primero a las fosas nasales y por las vibrisas se pueden expulsar después, ya sea por reflejos como el reflejo de la tos o el del estornudo. Pero digamos que estas partículas son muy pequeñas y pasan las vibrisas. Afortunadamente nuestro cuerpo es muy inteligente y nos protege, así que si algún día sientes que no te quieren, tu cuerpo te quiere demasiado, incluso tus células podrían morir por ti. Entonces estas partículas se van a expulsar porque histológicamente tenemos células ciliadas y estos cilios van a funcionar casi igual como las vibrisas, que van a hacer que las partículas se vayan moviendo así, porque tenemos cilios abajo y otros arriba, por así decirlo. Entonces esto va a ser como que los va a ir empujando. Pero digamos que pasa aún más, que están muy pequeños y como aerosoles y que pasan todo. Ya van a llegar a los alvéolos y aquí afortunadamente tenemos macrófagos que se los van a comer. Entonces vamos a estar siempre protegidos, pero pues a veces no alcanza la protección y pues ya te petateas. Pero pues esa es otra cosa. Ahora, la vía inferior, esta ya es más de la respiración, pero aquí vamos a tener secciones, va a haber una segmentación. Iniciamos con la segmentación 0, que es la tráquea, y de la tráquea vamos a tener varios bronquios, los bronquios principales, los secundarios, los nebulares, y después aquí va a ser del 0 al 16. Del 0 al 16 es la zona de conducción.
De la generación 17 a la 23 ya va a ser la zona de respiración y la dicotomía 17 es el bronquiolo terminal y el 23 los alvéolos. Y aquí va a haber otra segmentación, ¿no? De los bronquiolos terminales, los bronquiolos de respiración, los conductos alveolares, los arcos alveolares y los alvéolos. Lo importante aquí es saber que la dicotomización 21 a la 23, es decir, de los conductos a los alvéolos, se le va a conocer como una unidad, porque aquí ya se va a producir la difusión de gases y también van a haber varias estructuras juntas, como la arteria pulmonar y la vena pulmonar, que van a hacer su chamba de intercambio gaseoso. Ahora, diferencias de estas zonas. En la zona de conducción va a haber una pared con cartílago y con músculo liso, que esto es importante porque pues el cartílago da soporte, pero también ayuda a que siempre esté abierto. Bueno, que lo mejor es que esté abierto, ¿no? Pero ahí entra el músculo liso, porque este músculo liso se puede llegar a contraer, y por ejemplo en el asma, ¿no? Así que el músculo liso y el cartílago funcionan de soporte. En la zona de respiración, aquí solo al inicio va a haber músculo liso, pero después ya no va a haber músculo liso ni cartílago. De hecho, no hay cartílago en esta zona. Solo al inicio hay músculo liso. Entonces, ¿cómo es que la zona de respiración se mantiene siempre abierta? Pues acá entra la función del surfactante y un tejido elástico. Ahora la inervación. La inervación de la zona de conducción va a estar inervado por el sistema simpático y parasimpático. El simpático pues va a producir broncodilatación por los receptores beta 2 y el parasimpático por los receptores M3, que van a producir broncoconstricción. Entonces aquí entra más fármaco, porque si hay por ejemplo asma, hay que recetar cosas de broncodilatación porque los bronquios van a estar constreñidos. Entonces aquí se recetan agonistas de los receptores beta 2. Ahora la irrigación. Para la zona de conducción va a ser más nutricia, es decir, para nutrir. Y aquí es donde entra la arteria bronquial, que es rama de la arteria aorta. Y en la zona de respiración va a ser una función más funcional, porque la arteria que va a estar acá es la pulmonar, que va a tener sangre desoxigenada para que pueda haber un intercambio gaseoso. Entonces el oxígeno pasa primero del alveolar al capilar, alveolar capilar, y ya del capilar va dióxido de carbono. Entonces las funciones de la zona de conducción es más de humidificar, es donde está el espacio muerto anatómico, es más de humidificar, de calentar y de filtrar. Va desde la nasofaringe hasta la generación 16. Y esta zona pues es más de protección, porque igual en la nasofaringe está llena de ganglios de tejido linfático, entonces nos protege. Y la función de la zona de respiración es más de intercambio gaseoso. No se olviden, el oxígeno va del alvéolo al capilar y el dióxido de carbono del capilar al alvéolo. Y aquí, histológicamente, en el alvéolo pues va a haber una capa, una membrana basal de los neumocitos, neumocito tipo 1, que este neumocito es más de recubrimiento, porque cubre como el 90%. De ahí va a haber un espacio intersticial y el capilar. Y de nuevo, oxígeno del alvéolo al capilar y óxido de carbono del capilar hacia el alvéolo. Y también van a haber neumocitos tipo 2, que estos van a secretar el surfactante, que el surfactante es lo que les mencionaba, que permite, que es como que las cosas que permiten que no se contraiga el alvéolo, porque pues aquí no va a haber ni cartílago ni músculo liso, solo al inicio, pero esto es más al inicio, más para allá, solo que aquí lo dibujé muy cerca. Entonces el surfactante es como una película que protege al alvéolo. Es esto, va a estar aquí el surfactante y también va a haber un tejido elástico por acá, por el septum del alvéolo, que va a hacer que se mantenga abierto. El surfactante es muy importante porque reduce la tensión superficial. ¿Pero qué es esto? La tensión superficial es la fuerza que ejercen las moléculas de agua al estar cerca de aire, por así decirlo. Por ejemplo, más fácil para entender,
digamos que tú estás en una alberca, ¿no? Y, y te vas a tirar, te vas a tirar de, no sé, un clavado, pues. Pero aquí estás tú. Y entonces, esta parte del agua, porque aquí va a haber H2O, pero va a estar como que pues esparcido, ¿no? Porque el agua, sus moléculas no están juntas como un sólido. Pero esta parte que está más cerca del aire, esa parte que está más cerca del aire se va a unir por fuerza, ¿no? Por la tensión superficial. Se van a unir y van a hacer una unión muy fuerte, como tipo una barrera, así. A ver. Van a estar muy unidos, van a estar muy unidos y van a ser como, digamos, un piso. Entonces, si tú te tiras a la alberca con esta tensión superficial, digamos, te tiras, pero te caes mal, caes de panza, caes de panzazo, te va a doler, te va a arder un montón. ¿Por qué? Por esta misma tensión superficial, porque las moléculas de agua están muy unidas, que hacen como un piso, lo que les decía. Entonces cuando te caes de panzazo se escucha hasta el paz, como que si hubieras pegado con algo. Es por esta misma tensión superficial. Entonces, en el alveolo, esa tensión superficial va a hacer que se una el alveolo, ¿no? Pero el surfactante es importante porque dice, no, yo aquí mando, aquí se hace lo que yo quiero y yo no quiero que ustedes estén juntos. Entonces, el surfactante los separa para que no se unan y así puedan tener una forma normal, ¿no? O sea, que no estén juntos, que estén, pues, como debería estar el agua, separado. Y aquí entra la ley de Laplace, que dice que la presión es igual a 2 veces la tensión entre el radio. ¿Cómo es esto? Hay que leer la ecuación. Todo lo que está arriba siempre va a ser proporcional y de abajo indirectamente proporcional. Es decir, que si hay mucha tensión va a haber mucha presión, pero si hay poco radio va a haber mucha presión. Si hay mucho radio va a haber poca presión, lo contrario. Y aquí va a ser siempre igual. ¿Cómo es esto? Digamos, si el alveolo es pequeño, poco radio, va a haber mucha presión y por eso es que pues se colapsa, ¿no? Para entenderlo un poco más, pongamos de ejemplo a los del D. Los del D tienen mucha presión por su doctora Angie y por pues todo, ¿no? Entonces esto hace que estén muy tensos, mucha presión, mucha tensión. Y también el surfactante lo podemos relacionar con el alcohol. Los del D están muy tensos, hay mucha presión y el surfactante lo que hace, pues están así, ¿no? Están así los del D. El surfactante lo podemos relacionar con el alcohol. Si tomas alcohol, supuestamente, o sea, sí pasa, pues te relajas. Entonces el surfactante hace de que, hey, tranquilo, nada de presión, nada de tensión. Eso es la tensión superficial. Y así es la introducción de física.